Cápsula número 10. El contenido a reforzar en esta cápsula es el objetivo de evaluación que dice relacionar el tema de un texto literario con aspectos de la realidad. Esta cápsula es para el segundo ciclo medio lenguaje de Good Neighbor. Relacionar el tema de un texto con aspectos propios de la realidad es una actividad común y tiene relación con el análisis de textos literarios. Existen muchas obras de gran complejidad literaria que requieren de un pensamiento más crítico, de prestar atención a los detalles y los guiños que nos va entregando el autor y por ende de gran concentración por parte del lector o lectora. Revisemos algunos aspectos importantes de considerar a la hora de analizar un texto literario. El primero de ellos es el contexto de la producción. El contexto es el entorno en el que el autor escribe sus obras, es decir, es su realidad. Esto permite situarlas en un contexto específico y permite a los lectores y lectoras comprender mejor los contenidos, los motivos, los sentidos que tiene este texto. El contexto de una producción textual está determinado por el lugar y la época histórica, los acontecimientos sociales y políticos relevantes del momento, las costumbres y los hábitos de la época en la que vivió este autor o autora, el lugar en la historia de la literatura, el movimiento literario, las ideas religiosas o filosóficas, la biografía del autor, comentarios y críticas al momento de la publicación. La historia, el autor o la época, todo esto importa en la medida en que el texto solicita o requiere esa información para que podamos complementar el sentido de la obra y no la entrega por sí mismo. Otros aspectos a considerar, además del contexto de la producción, son los que vemos en esta imagen. El primero de ellos, el movimiento literario de la obra, corresponde a las distintas corrientes, géneros o estilos literarios que se han dado a lo largo de la historia. Todas las obras literarias se agrupan en tres grandes géneros: narrativo, dramático o lírico. Por lo tanto, los elementos que se presentan para el análisis dependen del texto, del género, al que pertenecen. Por ejemplo, si vamos a analizar una novela, debemos describir narrador, personajes, espacio, tiempo, etc. En cambio, si analizamos un poema, vamos a advertir el hablante lírico, objeto, motivo, actitud. Por lo tanto, saber con certeza el tipo de obra literaria va a permitir realizar un análisis más profundo. Tomar apuntes de la obra mientras lees. Los apuntes son muy útiles, especialmente cuando la narrativa es intrincada o tiene muchos detalles o personajes, como por ejemplo en el texto Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Es importante también identificar las temáticas que trata el libro, puesto que las historias suelen tener diferentes temas o subtemas, y es muy útil identificar en torno a qué gira la narración. Conviene recordarlo cuando debes hacer una reseña o análisis. Luego, analiza los personajes y el narrador de la obra. Si se trata de una obra literaria narrativa o dramática, debes reconocer al protagonista, a sus enemigos, la información de cada personaje, y un análisis más profundo puede dejar ver las problemáticas de la época que están reflejadas en el accionar de los personajes. También debes prestar atención al estilo, el tipo de estructura, la sucesión de hechos, los saltos temporales, los recursos literarios que se presentan. Considerar también el estilo del lenguaje, la manera en que el autor se expresa, el tipo de lenguaje, si es formal o coloquial, si es el estilo que se relaciona con el argumento, si utiliza demasiados recursos literarios o predomina el diálogo, etc. Y por último, comparar el texto con otras obras del mismo autor y de autores contemporáneos, puesto que al considerar diferentes obras de un mismo autor, es más fácil determinar si el autor ha evolucionado en su manera de redactar, su visión de mundo, el desarrollo de sus personajes, y asimismo, al ver sus obras frente a otros textos de la época de otros autores, podrás discernir si ese autor integra algún movimiento literario o alguna generación en particular. En el manual revisamos el texto de La gallina degollada como ejemplo del autor Horacio Quiroga. Este es un cuento que presenta la historia de una pareja que decide tener hijos para coronar su amor, y cuando los hijos llegan
uno a uno van cayendo justo a sus 18 meses de edad, producto de fuertes convulsiones, en un estado que el autor describe como idiotez, y narra el desconsuelo y la decepción que tienen ambos padres, quienes deciden culparse el uno al otro, ya que ven que el estado de sus hijos es algo vergonzoso para ellos. Prácticamente los niños son abandonados y sufren de maltrato, según el propio relato. Llega el momento en que deciden tener un quinto hijo, y en este caso llega una niña, y con tremendo terror estos padres esperan a que esta niña cumpla los 18 meses de edad para saber si ocurrirá lo mismo que con sus hermanos, pero esto no pasa y la niña se desarrolla con total normalidad. A sus 4 años de edad, la niña se encuentra en el patio tratando de trepar una cerca, y sus hermanos, que permanecían sentados al sol, la observaban. Unos días antes ellos habían visto a la empleada de la casa degollar a una gallina al cocinarla, antes de cocinarla, perdón, situación que les extasió. Recordaron entonces este hecho mientras observaban a su hermana. Ellos se acercan sigilosamente a ellos y simplemente repiten la acción de degollar, aplicada en este caso a su hermana menor, quien por más que pida auxilio y trata de sobrevivir al ataque, perece. Esto por supuesto trae mucho desconsuelo finalmente y nuevamente a sus padres, a estos padres frustrados. ¿Qué relación puedes establecer entre la vida del escritor y la temática del cuento? Fundamenta tu respuesta. Por supuesto que para responder a esta pregunta es necesario investigar la vida del autor. Y en este caso podemos determinar, ¿cierto?, que esta vida de Horacio de Quiroga está marcada profundamente por la tragedia, puesto que desde muy pequeño él es testigo de la muerte de su padre, luego la de su padrastro, posteriormente mueren sus hermanos. Al final, en su adultez, se suicida su primera esposa y la segunda esposa lo abandona. Es una vida marcada por la tragedia, tal como la de los personajes de este cuento. Todo este contexto está claramente plasmado en el texto y no podríamos comprenderlo con esta profundidad si desconocemos esta historia del autor. Aquí radica la importancia de realizar este tipo de análisis en textos de la complejidad de este ejemplo. La segunda pregunta que se plantea, según la fecha de creación de esta serie de cuentos, ¿cuál es el contexto histórico del libro? Cuentos de amor, de locura y de muerte. Respondiendo a la segunda pregunta, también es importante realizar una investigación y nos vamos a dar cuenta que este cuento fue escrito en el año 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, en una guerra existen profundas crisis económicas, principalmente en este caso en Latinoamérica. Al observar la barbarie de los europeos, el primer mundo hasta entonces, y el lugar donde miraban los intelectuales de la época para encontrar inspiración, eran los escritores de la generación de Horacio Quiroga en Latinoamérica, donde buscaron una fuente para poder inspirar sus relatos. Llegamos así al final de nuestra cápsula, en donde reforzamos la relación o la forma de relacionar el tema de un texto literario con aspectos de la realidad. Vimos en detalle los aspectos que debemos considerar para realizar este análisis cuando nos enfrentamos sobre todo a un texto literario complejo. Vimos también un ejemplo de apoyo para poder reforzar un poco más este aprendizaje. Esperamos que esta cápsula sea de provecho para ustedes. Muchas gracias.